Darles la bienvenida a todos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludar también a todas las personas que alrededor del mundo se van a conectar con nosotros para compartir esta palabra que es eterna. Amén. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la carta a los romanos. Y vamos a estar hablando sobre el capítulo 1 de Romanos. Si quieren, si pueden, por favor, abran sus Biblias. Vayamos de una vez al capítulo 1 de Romanos, amén. Pero antes de entrar de lleno a el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, quiero pedirle a nuestro hermano pastor Gregory, si puede venir un minutito para que nos regale unas palabras, amén, y saludar a la congregación también. Nuestro hermano pastor nos está visitando el día de hoy. Es un privilegio tenerlo con nosotros y quiero pues presentarlo a la congregación para que también nos salude en el nombre del Señor. God bless you, Pastor. It's so good to have you here, brother. Amen. Amen. I'll do my best to translate for you. Amen. Praise the Lord. Amén. Gloria a Dios. Amen. Can anybody say praise the Lord? ¿Puede alguien decir gloria al Señor? Amen. I woke up this morning. I remembered this morning early. Recuerdo esta mañana muy temprano. They said I was glad to come to the house of the Lord. Amén. La palabra del Señor dice que yo estaba contento de venir a la casa del Señor. Amen. I didn't have to have someone to prod me to get here. Amén. No tuve que tener a nadie que me estuviera empujando para que yo viniera aquí. Amen. But I was glad Pero when estaba they muy said contento cuando me dijeron, unto me, let us go into vamos, the house vamos of the a Lord. la casa del Señor. Amen. Because in the house of the Lord, Porque en la casa del Señor amen, we could find healing. podemos encontrar sanidad, Amen. We could find a blessing. podemos encontrar bendición. Amen. But I do want to give honor to this great man of God, Pero Pastor William. quiero darle honor a este gran hombre de Dios, al pastor William, Amen. For extending the invitation for me to come por by. extender la invitación para que yo pudiese venir. Amen. Sister Maria, A la hermana María también, who invited me to come by this morning. quien me invitó para que viniera esta mañana. And amen. As I was sitting in my seat, Y mientras estaba sentado allí en mi silla, I happened to look above and I see miré aquí arriba in the name y vi en el nombre de Jesús, Amen. In the name en el nombre of Jesus. de Jesús. Amen. There's some power Hay poder in the name of en el nombre de Jesús. Hey, glory. Hey, I don't know about you. Yo no sé Amen. ustedes, But I came to the house of Pero God vine a la casa de Dios in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, looking for a blessing. buscando una bendición. Amen. I came to be a blessing. Yo vine a hacer una bendición, Amen. But I came pero to vine look for a blessing. buscando también una bendición. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. So I will leave with you today just a word in my prayer earlier this Así es que morning yo creo junto con ustedes una palabra de la oración mía de esta mañana, from the book of Isaiah. It say, el libro de Isaías, walk in the camina light. en la luz. Amen. If you were to walk in the light, Si tú caminas en la luz, you would find God in vas a the light. encontrar a Dios en la luz. So walk in the light. Así es que caminemos en la luz. Paul picked it up and he El said, apóstol Pablo lo recogió esto y dijo, around the second book of Corinthians, the ahí por 17th, el segundo capítulo de la carta a los Corintios, capítulo 17, he said that if any man be in él Christ, dijo que si cualquiera estuviese en Cristo o que está en Cristo, he's a new es creation. una nueva creación, una nueva criatura. All things have passed Las cosas away. viejas pasaron, Behold, all y things aquí are new. todas son hechas nuevas. In the name of En el nombre Jesus. de Jesús. So praise God to you, to this congregation. To all of you, to God be the glory. May God smile upon you Sea la gloria y que el and Señor bless you sonría all the sobre days ustedes of your life. todos los días de su vida Walk and receive the favors of y God. reciban los favores de Dios. Amen to Amen. you, saints of God. Dios nos bendiga. Amén, amén, amén. Amén. Démosle otro aplauso al Señor. Demos otro aplauso a nuestro hermano pastor. Amén. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Amén. Nuestra hermanita Génesis tiene la enorme tarea de ayudarnos con la traducción con él. Amén.
Así es que muchas gracias, Sister Génesis, amén, por tomarse el tiempo y por asumir también el reto, amén. Les decía, hermanos, que el tema de hoy es la carta a los romanos, amén. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, si abrieron sus Biblias, en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Y quiero comenzar explicándoles qué es lo que vamos a hacer hoy y por qué vamos a tratar este tema el día de hoy. Y tiene mucho que ver con la realidad de que la mayor parte de las congregaciones, la mayor parte de las asambleas, de los grupos que alrededor del mundo semana a semana se reúnen para compartir palabra de Dios, la mayoría de los miembros de los diferentes rebaños alrededor del mundo, y son muchos, no leen la Biblia, no leemos la Biblia. Es muy triste tener que aceptar que para la mayoría de nosotros la Biblia no pasa de ser un amuleto, no pasa de ser un libro que lo traemos y lo desempolvamos solamente para venir el domingo a la iglesia y que tan pronto el servicio termina lo tiramos en el lugar más inapropiado en el vehículo. Muchas veces tiramos la Biblia en las partes en donde ponemos los pies. Y muchas veces cuando llega el siguiente fin de semana ni siquiera la encontramos porque aún olvidamos el lugar en el que la habíamos puesto. Cuando llegamos a la casa la tiramos en donde caiga, como que son los zapatos que traemos del trabajo y hasta nos medio sentamos, solo con un pie nos quitamos el otro y le hacemos así a donde caiga. Y muchas veces parece mentira, pero de esa forma también tratamos las Escrituras. Nunca nos tomamos el tiempo para leerla, mucho menos para estudiarla y mucho menos, como el Señor Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, ahí por el verso 3 y 4, escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe. El engaño es rampante en el mundo de hoy, siempre lo ha sido. La mentira es rampante por el mundo de hoy. Por todos lados que usted vaya hay mentira, hay desinformación, hay todo tipo de teorías que todo el tiempo se están levantando y levantando todo tipo de polvo, engañando a la gente incauta, a la gente ingenua. Y me duele mucho decirlo, aquellos que decimos ser cristianos estamos con frecuencia siendo presa de tanta mentira y de tanto engaño. Hay confusión no solamente en el mundo, hay confusión dentro de la iglesia. No crean ustedes que los políticos son los únicos que engañan a los pueblos del mundo. Hay mucha confusión dentro de la iglesia, mucha confusión que es predicada por muchos atalayas, entre comillas, de la palabra del Señor. Y desafortunadamente la gente se come, se traga cualquier cosa que le den, porque lo que menos hace es escudriñar las Escrituras. Desafortunadamente nosotros mismos no sabemos lo que la palabra de Dios contiene. Hay muchísimos cristianos que se pasan toda la vida diciendo Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y para tristeza nuestra, muchas de estas cosas que mucha gente, valga la redundancia, dice Dios me habló, aquello que dicen que Dios le habló contradice la palabra escrita. Hermanos, no necesitamos ser súper espirituales. No necesitamos salir de este cuerpo e ir al mundo astral para que Dios nos hable. Aquí está la palabra escrita. Quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Quiere que Dios le hable, estudie la palabra. Quiere que Dios le hable, abra este libro que es santo. La palabra o el título o el nombre de Biblia significa libro de libros. Dios es Dios de dioses. El Señor es Señor de señores. Él es Rey de reyes y su Biblia es el libro de libros. Desafortunadamente ignoramos la riqueza y la belleza y la vida que tenemos en Él. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en una ocasión: a vosotros os parece, hablando de las Escrituras,
que en ella encontraréis la vida eterna. Y agregó y les dijo, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. No es el pastor de la iglesia el que da testimonio de él, no es el predicador, no es el apóstol, es su palabra la que da testimonio de él. Es su palabra la que da testimonio de él. Y nosotros debemos de entender eso. Amén. Entonces, meditando en eso, quiero confesarles que tengo algunas semanas, quizás meses, de venir meditando en estas cosas, porque yo asumo con responsabilidad mi trabajo pastoral. Si este rebaño, el Señor no lo permita, se va al infierno, se va a ir al infierno por culpa mía. Lo que implica que yo también voy a terminar en el infierno. El apóstol Pablo asumía eso con mucha responsabilidad y en una ocasión él se hizo la pregunta y él dijo, no sea que después de haber predicado a muchos yo mismo venga a ser condenado. O sea, qué cosa más triste y más tremenda. Por eso es que escribiendo a Timoteo, en una de las cartas pastorales, le dijo, ahí por el capítulo 4, le dijo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. La salvación de ustedes, amados hermanos, depende de usted, pero también depende del pastor. Y la salvación del pastor también depende de la palabra. Y la salvación del rebaño depende del conocimiento que nosotros tengamos y del tiempo que también dediquemos para estas cosas. Entonces, necesitamos ser extra cuidadosos en todo eso. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanito José, hágame un favor. ¿Me le puede entregar esto, por favor? A mi esposa. Se lo agradezco, hermano. Amén. Regáleme otro aplauso para nuestro Señor. ¿Cuál sería su respuesta si yo les preguntara de forma individual, hermano, hermana, ¿me puede decir de qué trata el cristianismo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué es el cristianismo? ¿Para qué ha sido dado? ¿Para qué existe? ¿Cuál sería su respuesta si yo les hiciera una pregunta más? Y les preguntase, hermano, hermana, ¿cuál es el mensaje central en el cristianismo? ¿Qué me dirían ustedes si les preguntase cuál es el verdadero evangelio de Dios en la tierra? Y les pregunto, ¿cuál? Porque la Iglesia Católica Romana predica un evangelio. La iglesia llamada de Jesucristo de los santos de los últimos días, comúnmente conocida como la iglesia mormona, predica otro tipo de evangelio. Los testigos de Jehová predican otro tipo de evangelio. Las asambleas de Dios predican otro tipo de evangelio. La iglesia bautista, otro tipo de evangelio. ¿Y cuál sería su respuesta si les preguntase cuál es el verdadero evangelio del Señor? Mateo 24, 3, 4, escudriñar las escrituras, ¿para qué? ¿Y por qué somos engañados? ¿Por qué somos engañados? El profeta Oseas dijo, porque nos faltó conocimiento. Uno de los temas más importantes para un padre de familia es enseñar a sus hijos. Es enseñar a sus hijos. Es proteger a sus hijos, porque saben que en el conocimiento que sus hijos adquieran y que los padres les impartan, va a estar el bienestar de sus hijos. Amén. Hay muchos padres que fallan en enseñar a sus hijos y sus hijos terminan con vidas llenas de todo tipo de problemas y al final son consecuencias que también los padres de familias tienen que pagar. Entonces, ¿cuáles son realmente las buenas nuevas de salvación? La palabra de Dios nos dice que el evangelio es las buenas nuevas de salvación. ¿Qué clase de mensaje predicaba uno de los más grandes de todos los apóstoles de la iglesia primitiva en donde quiera que fuese?
Estoy hablando del apóstol a los gentiles, estoy hablando del apóstol Pablo. ¿Cuál era el mensaje que predicaba el apóstol Pablo? ¿A quién fue enviado el apóstol Pablo? ¿A quién fue enviado el apóstol Pedro? ¿A quién fue enviado el apóstol Juan? ¿Para quién escribió Mateo? ¿Para quién escribió Lucas, Marco? ¿Para quién escribió Juan? ¿Cuál es la diferencia entre los 4 evangelios y las 13 epístolas pastorales o las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo? ¿Y cuál es la diferencia entre una carta escrita a los colosenses o a los filipenses y otra carta escrita a Timoteo y a Tito? ¿Cuál es la diferencia entre las cartas que escribe el apóstol Pedro y las cartas que escribe el apóstol Juan? Todas estas son preguntas que nosotros debemos de hacerlas. Y muchas veces yo me he preocupado, quizás más de lo necesario o quizás menos de lo suficiente por este rebaño, porque la carga de la salvación de este rebaño está en mis hombros. Y digo, está en mis hombros porque de eso también depende mi propia salvación. Y yo no me gusta pretender delante del Señor. Y no me gusta llegar delante del Señor y decirle, Señor, todo está bien con la congregación, porque me estaría engañando a mí mismo. Nuestra congregación, nuestro rebaño y la iglesia del Señor a nivel mundial tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas. Tiene mucho pecado. Padece de demasiada ignorancia. Y lo que es peor, no tenemos la voluntad para corregir estas deficiencias que padecemos. No tenemos la voluntad. A mí me asusta cuando vengo a la iglesia y cuando me doy cuenta que el rebaño está frío. Cuando me doy cuenta que el rebaño no reacciona a la palabra. Cuando me doy cuenta que parecemos ser pedazos de hielo descongelándonos ahí en esa silla. Cuando no reaccionamos a nada, cuando el Espíritu del Señor parece no estar en medio de nosotros. Y yo entiendo que eso es el resultado de la falta de oración, de la falta de ayuno, de la falta de compromiso, de la falta de estudio de la palabra. A mí me sorprende cuando veo a cristianos, hombres y mujeres, haciendo cosas que deberían de saber que no se deben de hacer. Porque el pecado nos separa de Dios. Y la palabra del Señor dice que toda injusticia es pecado. A mí me sorprende cuando veo a 70 millones de personas votando, dando el voto por un hombre tan mentiroso, tan grosero, tan vacío como Donald Trump. Y la mayoría de ellos haciéndolo en el nombre de la iglesia del Señor. ¡Qué ignorancia más grasa! ¡Qué ignorancia más grasa! Eso se llama el síndrome del niño maltratado, el síndrome de la mujer maltratada, la mujer que es golpeada por su marido y entre más la golpea, más lo ama, entre más la insulta, más lo defiende, entre más la ultraja, más se somete. El síndrome de la mujer maltratada, quizás porque somos pueblos acostumbrados al maltrato. Nos gusta y votamos por un hombre que nos ha llamado, que nosotros venimos de países de hoyos de estiércol. ¡Qué barbaridad! Y lo hacemos desde la misma iglesia. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Ahora, ¿cómo creen ustedes que ese es el tipo de pueblo por el cual el Señor Jesucristo murió? ¿Cómo creen ustedes que ese es el tipo de cristiano que Jesús quiere que lo represente en esta tierra? La palabra del Señor dice,
Vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Punto. Y cuando dice vuestro hablar sea sí, sí o no, no, está hablando del tema del carácter, porque para Dios el carácter importa. Cuando una persona miente, cuando una persona es bully, cuando una persona ultraja, cuando una persona insulta, cuando una persona ataca a lo más débil, esa persona es una persona sin carácter. Y una persona sin carácter no puede heredar el reino de Dios. Entonces, frente al conocimiento de las deficiencias de la iglesia del Señor, muchas veces le he preguntado, Señor, ¿y qué puedo hacer? Porque algunas veces yo doy por sentado que la congregación ya debe de saber a estas alturas lo que agrada y lo que no agrada al Señor. No tiene absolutamente nada que ver conmigo porque yo estoy en el mismo barco. Y yo también tengo que pasar por el proceso de agradar al Señor. Y yo asumo que todos sabemos lo que el Señor permite y lo que el Señor no permite. De hecho, la Iglesia Católica, para darles a ustedes un ejemplo, llama santos a los muertos. El Señor no llama santos a los muertos, llama santos a los vivos. Los muertos ya nada pueden hacer. Somos nosotros los llamados a la santidad. Y la palabra santidad simple y sencillamente significa apartado por Dios o apartado para el servicio a Dios. Es decir, que yo me santifico cuando me aparto del pecado del mundo. Me santifico cuando trabajo en ya no sentir odio. Cuando trabajo en ya no mentir. Cuando trabajo en ya no ser un fornicario o un adúltero o un borracho o un ladrón o un corrupto o un sinvergüenza o un abusivo. Cada vez que yo doy un paso en dirección opuesta a todos esos frutos de la carne y busco los frutos del Espíritu, que es amor, longanimidad, paciencia, gracia, humildad, misericordia, todas esas cosas, estoy santificándome para la gloria de Dios. Cada vez que le quito combustible a la carne y le doy ese combustible al Espíritu, estoy agradando al Señor. Y muchas veces yo, tantos años y décadas de años en este ministerio, asumo que son cosas muy básicas. Hace unas 3 semanas, junto a mi esposa, vimos de casualidad un libro que es un silabario de Mantilla, con el cual me enseñó a leer mi profesora de primer grado, la niña Delmi Chávez. Todos nos acordamos del nombre de nuestra maestra de primer grado, ¿verdad? Yo no fui ni a pre-kinder, ni a kinder 10º, 9º, 7º, ni kinder último pasado, ni ningún kinder fui yo. A mí me pusieron directo a primer grado. Tenía 6 años y mi profesora fue la niña Delmi Chávez, y la niña Delmi me enseñó a leer usando ese libro de Mantilla, el silabario de Mantilla. Y vimos eso ahí en las redes sociales y le digo a mi esposa, mira, ordenémoslo para comenzar a enseñar a Willy a leer. Y pues ordenamos el silabario, el libro de Mantilla. Y nos llegó esta semana, me parece. Y entonces una de estas noches, uno de estos días, vi a mi esposa dedicando tiempo a enseñarle ya las vocales y las consonantes, enseñarle a leer en español a Willy. Y hace como 2 noches atrás, cuando ya estábamos descansando en casa, le digo, papá, ya te aprendiste las vocales. Y de repente se quiso eso para atrás, ¿ya te sabes las vocales? Y al principio me dije, no, y después me dice, sí. Y le digo yo, ¿y cuáles son? A, E, I, O, U. Las vocales. Hay vocales también en el Evangelio. Hay consonantes también en el Evangelio. En el Evangelio también se puede ir de lo más sencillo a lo más complejo. Pero el asunto es que avancemos. Entonces, preguntándole al Señor, y preguntándole, Señor, ¿qué puedo yo hacer? ¿De qué manera puedo motivar al rebaño a leer las Escrituras?
Porque yo sé que la única escritura que la mayor parte, quizás no todo, pero la mayor parte del rebaño lee de la Biblia, es la única escritura, los únicos textos bíblicos que leemos cuando nos reunimos los días domingos o los días sábados en nuestro caso. Y si el pastor el predicador solo lee un texto bíblico, eso es lo único que vamos a leer toda la semana. Y si el pastor lee 2 textos bíblicos, eso es lo único que leemos en toda la semana. Y entonces eso no es correcto. Y entonces cada semana, en el caso mío, he venido preguntándole al Señor, Señor, ¿de qué le hablo a tu rebaño en este fin de semana? ¿Qué palabra les traigo? ¿Qué alimento les sirvo? Porque ustedes saben que si comemos frijoles todos los días nos empachamos, ¿verdad? Puede ser el manjar más sabroso, pero si es el mismo todos los días nos empachamos. Entonces a nosotros los predicadores como que nos toca estar preparando un tipo de comida diferente toda la semana. Una palabra diferente toda la semana. Pero con todo eso, el rebaño continúa sin conocer lo que la Escritura dice. Entonces, después de algunas semanas, de algún tiempo preguntándole al Señor, el Señor puso en mi corazón y dijo, bueno, si no lo van a leer por cuenta de ellos, léeles tú la Biblia a ellos, para que ellos puedan leer lo que la palabra de Dios dice. Entonces así es como el día de hoy vamos a comenzar con el libro de los Romanos. Tal vez diga usted, pero ¿y por qué Romanos? ¿Y por qué no comenzar con Mateo? ¿Y por qué no comenzar con el libro de los Hechos? ¿Por qué Romanos? Miren, hermanos, si usted se hiciera esa pregunta, quiero decirles que el libro de Romanos es el libro doctrinal más importante del Nuevo Testamento. El libro, los evangelios son la biografía del Señor Jesucristo, con la diferencia que cuando usted habla de una biografía de una persona humana, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En el caso del Señor no termina con la muerte, es la muerte y punto seguido. El libro de los Hechos es básicamente el libro de historia de la iglesia primitiva. Pero el libro de Romanos es el libro doctrinal más importante del Nuevo Testamento. Es la epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que por aquellos años se encontraba en la ciudad de Roma. Y no estamos hablando de la iglesia católica romana, estamos hablando de la iglesia primitiva. La iglesia católica romana no nació hasta que Constantino estaba en el poder allá por el año 325 de nuestra era. Es decir, nació 325 años después del nacimiento del Señor Jesucristo. Y no es cierto, el apóstol Pedro no fue el primer papa de la iglesia católica porque ni existía esa organización cuando la iglesia primitiva nació. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios allá por el año 56-57 de nuestra era. Si el Señor Jesucristo fue crucificado en el año 33 de nuestra era, aproximadamente 23 años más tarde de la crucifixión del Señor, después de la crucifixión del Señor, el Espíritu de Dios inspiraría al apóstol Pablo a escribir esta carta, que es la carta más importante en cuanto al tema doctrinal del Evangelio del Señor. Y cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de teología. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es más que importante para nuestra salvación. Están ahí en el libro de los Romanos. En el capítulo 1, en el versículo 1, hay un par de cosas acá en las que quiero concentrarme, si es que las 3 horas que tenemos para el mensaje de hoy nos dan el tiempo y el espacio. Aquí en el capítulo 1, en el versículo 1 de la carta a los Romanos dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Vea cómo comienza Pablo, se identifica el escritor, Pablo. Se identifica como siervo de Jesucristo. No se identifica como maestro, no se identifica como apóstol, no se identifica como rey, como gobernante, se identifica como siervo. Y después dice, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado
o embajador, llamado a ser embajador del Rey. Por eso dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, esclavo de Jesucristo, llamado a ser embajador del Evangelio de Jesucristo, o llamado a ser alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación. Y dice, apartado para el Evangelio de Dios. Es importante. Pablo no está diciendo que él ha sido apartado para el Evangelio de José Smith. No está diciendo que ha sido apartado para el Evangelio. Are we doing good? No está diciendo que él ha sido apartado para el Evangelio de Elena G. de White, o para el Evangelio de Donald Trump, o para el Evangelio de los republicanos o de los demócratas. Está diciendo que ha sido apartado para el Evangelio de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿sabemos nosotros cuál es el Evangelio de Jesucristo? La mayoría de personas en el mundo, y estoy hablando de la iglesia, que dicen seguir a Jesucristo, ni siquiera tienen la menor idea, para vergüenza nuestra lo digo, de cuál es el Evangelio de Jesucristo. No tenemos la menor idea de cuál es el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu del Señor utiliza al apóstol Pablo para que le escriba y le diga al mundo cuál es el Evangelio de Jesucristo. Pero para entender eso hay que leer la epístola, hay que leer la carta, y no debemos de depender de nadie. No debemos de depender de los demás. Ay, vos léela para mí, le dice la esposa al esposo. O ay, vos léela por mí, le dice el esposo a la esposa. O ay, vos léela por mí, le dicen los padres o los hijos a los padres. O la congregación al pastor. La salvación es individual, lo que implica que de una forma individual debo de informarme, debo de aprender, debo de llenarme de conocimiento. Alguien puede decir gloria a Dios. Apartado para el Evangelio, we are reading out of Romans 1, verse 1. Apartado para el Evangelio de Dios, y vea lo que dice acá, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Miren qué cosa más maravillosa. Vea cuánta información nos está dando esta palabra. Nos está diciendo que antes de que el Señor Jesucristo naciese en carne, antes de que Él creciera, antes de que Él comenzara su ministerio público, muchísimo antes de que Él alimentara a las multitudes, muchísimo antes de que Él le diera la vista a los ciegos y resucitara a los muertos, muchísimo antes de que Él confrontara a sus enemigos, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, muchísimo antes de que lo llevaran a la cruz, muchísimo antes de su resurrección, muchísimo antes del día de Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, muchísimo antes de que la iglesia primitiva naciese y comenzara a bautizar a la gente, llamándolos al arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo el Señor, muchísimo antes de eso ya los profetas habían hablado de todo eso. Ya habían hablado de todo eso, pero ¿por qué si ya los profetas habían hablado de todo eso, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, no lo conocieron y lo terminaron matando? ¿Por qué se equivocaron las autoridades? ¿Por qué el concilio de Sanedrín lo condenó? ¿Por qué gente como Nicodemo y José de Arimatea no quisieron defender públicamente al Señor? ¿Por qué condenaron y asesinaron y le quitaron la vida al Santo de Israel? ¿Sabe por qué? Porque no estudiaron la palabra. Ahora, ¿cuántos errores estaremos nosotros el día de hoy cometiendo por no escudriñar las Escrituras? ¿O es que acaso usted piensa que venir a la iglesia es todo lo que usted tiene que hacer? No, es que el pastor es el que tiene que orar. Es que el pastor es el que tiene que estudiar.
Es que el pastor es el que tiene que ayunar. Es que el pastor es el que tiene que ir al hospital o a visitar a los enfermos o a orar. Es el pastor el que tiene que hacer todo eso. ¿Cuántas cosas estamos haciendo que están ofendiendo al Señor? Porque no dedicamos el tiempo para estudiar. Porque no dedicamos el tiempo para aprender. Cometemos errores en la iglesia, cometemos errores políticamente, cometemos errores en lo social. Y cuando estoy hablando de errores, le estoy diciendo cometemos todo tipo de pecado. Porque no tenemos la menor idea de todo lo que el Señor exige para nosotros. El cristianismo moderno lo hemos reducido a que el cristianismo moderno está en contra del homosexualismo y en contra del aborto. Eso es todo. Y si un candidato político a presidente de los Estados Unidos dice yo estoy en contra del aborto y en contra del homosexual, ya voy a votar por él. ¿Y es que acaso no sabemos que el evangelio también está en contra de los mentirosos? Y también está en contra de los adúlteros, y también está en contra de los fornicarios, y también está en contra de los corruptos, y también está en contra de los abusivos, y también está en contra de los que odian, y está en contra de los que generan división, y está en contra de los que ponen a pelear al hermano con el hermano. ¿Es que acaso no sabemos eso? No puede reducir el evangelio solamente a dos cosas. Entonces, pero como está en contra de estas dos cosas, ahí va la manada de gente ignorante detrás de un hijo del diablo. ¿Cuántos errores cometemos? Ningún político nos representa. Yo soy un siervo de Dios, un hombre de fe. Políticamente yo soy un hombre huérfano. Aquí en los Estados Unidos ningún partido político me representa porque ningún partido político tiene los valores del evangelio como plataforma. Ninguno. Cada partido político tiene su propia plataforma de acuerdo a los valores de la gente que se ha organizado para constituir a ese partido político. Pero si vamos a ser honestos, ningún partido político tiene. Hay algunos que utilizan la Biblia. Ahí tiene usted a este hombre que acaba de perder la presidencia. Ahí fue y se fue a tomar una fotografía. Pregúntele a Donald Trump cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cree que sabe ese hombre eso? Es un ignorante de las Sagradas Escrituras. Pregúntele si alguna vez ha leído la epístola a los romanos. Pregúntele si sabe cuándo fue escrita. Pregunte si sabe qué es lo que dijeron los profetas. Siempre recuerdo la ocasión cuando un periodista le preguntó, ¿alguna vez le ha pedido perdón usted a Dios? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? No, dijo, nunca le he pedido perdón a Dios, no tengo razón por la cual pedirle perdón a Dios. ¿Qué le dice eso? Y nosotros caemos en la trampa, pero no solamente en lo político, también en lo doctrinal. ¿Por qué hay tanta confusión en lo doctrinal? Porque no estudiamos. Porque queremos que ya nos den el atolito hecho ahí con la cucharita. Abrí la boquita, papito, abrí la boquita. A veces queremos que hasta mastiquen la comida por nosotros. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Había prometido ya este evangelio a través de profetas como Isaías, a través de profetas como Joel. ¿Han leído ustedes el libro de Joel? Solo son 2 o 3 paginitas. Capítulo 2, verso 28, ahí el profeta habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Está hablando del derramamiento del Espíritu, está hablando del evangelio. Pero la gente, si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 2, dice que estaban los 120 en el aposento alto reunidos cuando de repente vino del cielo un estruendo muy alto que estremeció toda la casa y de repente se asentaron sobre ellos como lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Y mientras pasaba toda esta confusión, ¿sabe qué pasó con la multitud allá afuera? Se sorprendieron y se asustaron y dijeron, estos están llenos de mosto. ¿Qué es? Estos están borrachos. Cuando no era el alcohol, era el Espíritu de Dios en ellos. Pero ¿por qué ofendieron a Dios de esa manera? Por ignorar la palabra.
Me pregunto, ¿se ha preguntado usted cuánta ofensa podríamos nosotros estarle causando al Señor por ignorar la palabra? ¿En cuántas cosas en mi vida estoy ofendiendo yo al Señor porque no me tomo el tiempo para conocer las Escrituras? Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser, vea lo que dice ahí, llamados a ser, ¿de quién dice ahí? ¿Están leyendo ahí la palabra? Llamados a ser de Jesucristo. Yo soy el pastor de ustedes, pero no soy el dueño de ustedes. Ustedes no han sido llamados a ser propiedad del pastor William Osmar Chamagua. Y les digo esto porque hay una tonelada de pastores por todas partes del mundo que creen que ellos son los dueños del rebaño. Falso. El rebaño es y le pertenece a Cristo Jesús el Señor. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús el Señor. La doctrina le pertenece a Cristo Jesús el Señor. La palabra le pertenece a Cristo Jesús el Señor. Es el Espíritu Santo el que ha escrito esta palabra, el que la ha inspirado, y es Él el que nos guía a toda verdad. Cuando dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice en ninguna parte la palabra de Dios que ustedes van a recibir poder después que hayan escuchado la predicación del pastor. Dice que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre cada una de sus vidas. El Espíritu Santo les va a dar poder y les va a llevar a toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor por todas las edades. Queremos poder, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Los pastores son hombres y mujeres usados por el Espíritu de Dios, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pedro le dijo a más de aquellos 3,000 que creyeron en aquel primer día y a aquella multitud, cuando le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Hechos 2:37, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros, el poder de gloria. Yo me voy, pero vendré a vosotros, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, cerca de ahí del versículo 18, estas son las palabras de Jesús aquí en la tierra. En una ocasión a sus enemigos les dijo: nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo voy a entender eso? ¿Cómo voy a entender eso? Tengo que dejarme enseñar. Yo no tengo la capacidad, aunque quisiera, de estarles hablando y enseñando y predicando 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedo, no me da este cuerpo. Pero ahí tiene la palabra de Dios 24/7. Ahí tiene la palabra de Dios 24/7, 365, para aprender. Hermanos, ahí la tiene. Úsela, estúdiela, escudriñela, léala. Devórela. Devórela. No pierda el tiempo. Mire que los días son malos. No pierda el tiempo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Verso 6.
entre las cuales estáis también vosotros. Vea lo que dice así, ahí, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Unos dicen, no, yo soy bautista. Otros dicen, no, yo soy de las asambleas de Dios. O no, yo soy mormón. O no, yo soy católico. Eso no es lo que la Biblia dice. That is not what the Bible teaches. Yo no le pertenezco absolutamente a nada ni a nadie más que a mi Señor Jesucristo. Yo he sido llamado a ser del Señor Jesucristo. Period. No le pertenezco al presidente de Estados Unidos, ni a la reina de Inglaterra. Ni siquiera le pertenezco a mi mujer, ni ella me pertenece a mí. No le pertenezco ni a mis hijos, ni mis hijos a mí. Le pertenezco a Jesús, el Señor, Rey y Salvador del universo. Ve cómo la gente se mata por los partidos políticos. Hay un montón de gente armada, racista, diciendo que le han robado las elecciones a Donald Trump. Las autoridades federales, el FBI, ya arrestaron a varios grupos porque estaban planificando inclusive asesinar a Joe Biden, el presidente electo. A Kamala Harris, la vicepresidenta electa, estaban planificando asesinarlo. Hace unas semanas atrás arrestaron a un grupo como de 13 personas que iban a secuestrar a la gobernadora de Michigan. Inclusive tenían planificado secuestrar al gobernador de aquí del estado de Virginia. ¿Y todo por qué? Por un político ignorante, malcriado, abusivo, grosero, que más parece ser un hoyo negro el que tiene aquí adentro que un alma de ser humano. O padecía, porque hoy ya se le acabó eso. ¿Saben cómo llaman las escrituras a Satanás? Le llaman gusano. La palabra, cuando habla de Satanás, le dice gusano. Ayer que anunciaron que Joe Biden era el presidente electo de los Estados Unidos y Kamala Harris la vicepresidenta, Donald Trump estaba jugando golf, no estaba en la Casa Blanca. Al regreso estaban los periodistas esperándolo y le tomaron una serie de fotos. Da tristeza. Y lo que yo vi fue, perdónenme, a un gusano. El pueblo de Dios no es llamado a ser gusano. El pueblo de Dios es llamado a ser baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente y baluarte de la verdad. El pueblo de Dios es llamado a no comprometer nunca la verdad de Dios. Nunca. Pero para que el pueblo de Dios no pueda comprometer la verdad de Dios, primero tiene que conocer la verdad de Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, él nunca había estado en Roma? Allá por el año 56, 57 de nuestra era. Cuando le escribió a la iglesia de Galacia o los Gálatas, él había fundado esa iglesia. Cuando le escribió a la iglesia de los filipenses, había fundado esa iglesia. La iglesia de los corintios había fundado. Toda esa iglesia él había estado. Pero cuando le escribió a los romanos, él nunca había estado en Roma. Y en Roma había nacido ya una iglesia. De nuevo, no se me confundan, no estoy hablando de la iglesia católica romana, cuya sede está en Roma. Eso tardó 325 años para nacer después del nacimiento del Señor Jesús. Eso no tiene nada que ver con esto. Entonces ya había un grupo de cristianos, de creyentes,
de la iglesia primitiva que el apóstol Pablo, a quien el apóstol Pablo les había predicado el evangelio, y ellos se habían llevado el evangelio, se habían mudado a Roma y habían fundado esta iglesia. Entonces ellos, por medio de cartas y mensajes, estaban en comunicación con el apóstol y le estaban diciendo: por favor, ven a visitarnos, por favor, ven a visitarnos. We need to hear you, we need to hear you, we need to bless you, we need to feel you. Así le decían, queremos tocarte, queremos oírte, queremos aprender de ti. Pero el apóstol Pablo, en el desarrollo de esta carta, les explica y les dice: muchas veces he querido ir a ustedes. Muchas veces he querido ir a vosotros, es decir, a la iglesia que se había formado en la ciudad de Roma, pero les dijo, pero el diablo me lo ha impedido. Entonces, como no podía ir y estar en persona, el Espíritu del Señor lo inspiró a escribir esta carta magistral. Es una carta profundamente doctrinal. ¿Quiere usted conocer y saber exactamente lo que es el Evangelio de Jesucristo? Estudie la carta a los Romanos. ¿Quiere verdaderamente conocer el tipo de doctrina que el Señor Jesús quiere para su iglesia? Lea la carta a los Romanos. Ahí está la fundación, ahí está el desarrollo, ahí está la doctrina, ahí está la enseñanza, ahí está la voluntad de Dios plasmada para su pueblo. Verso 8. Vea lo que les dice el apóstol. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos todavía un poquito de tiempo. No se me han aburrido. No se me han aburrido. Dígame la verdad. No se vale mentir. Vea lo que dice el versículo 8. How we doing, brother? We're doing good. Love you. Enjoy having you here. Amén. Praise him. Amén. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y vea por qué les decía eso, porque recuerde, él nunca había estado en Roma. Él no había fundado esa iglesia. Pero los cristianos con los que él se había encontrado y a quienes él había bendecido y había enseñado y había ayudado en esa transformación de ellos, muchos de ellos se habían mudado a Roma y ahora el evangelio estaba divulgándose por toda aquella región. Entonces les dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera hasta el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vean lo que les está diciendo ahí. O sea, toda vez que yo estoy orando, hago oración por ustedes, y cada vez que yo me acuerdo de ustedes, le estoy pidiendo al Señor que me permita ir a visitarlos. Eso les estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero se los he pedido tantas veces al Señor, pero hasta este momento no me ha permitido ir a vosotros. Eso les está diciendo. Y vea lo que dice el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados por el apostolado. O sea, él quería hacer la iglesia oficial. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Es decir, bastantes veces he querido ir. Viene a mi corazón el hermano Ramiro Castro. Hermano Ramiro se nos adelantó hace unos 3 años atrás. Él vivía en una ciudad en las afueras de Guadalajara, en Jalisco, México, llamada Zapopan. No sé por qué me costó aprender la pronunciación de ese pueblo. Envío abrazos a nuestra hermana Yolanda, a su esposa y a sus hijas y a sus hijos. Les amo mucho. Y guardo en un lugar muy especial a nuestro hermano Ramiro. Y antes de que me involucrara con el proyecto de El Salvador, que la mayoría de ustedes saben de qué se trató,
Antes de eso yo viajaba 2, 3 veces al año a visitar a nuestro hermano Ramiro, allá a Guadalajara, a Zapopan. Pero después que comencé con el trabajo de El Salvador y el desarrollo de lo que se hizo allá en El Salvador, me fue imposible y no volví a regresar. Y todos los años, yo no sé cuántas veces el hermano Ramiro me decía, hermano Chamagua, hermano William, venga por favor, venga por favor, venga por favor. Yo le voy a mandar el pasaje, venga, yo le voy a mandar el pasaje, venga, yo le voy a mandar el pasaje, venga. Y estaba yo tan ocupado que no pude encontrar el espacio para irlo a visitar. Y me he quedado con esa tristeza porque me invitó tantas veces, me ofreció tantas veces inclusive el pasaje. Y no pude encontrar el tiempo para irlo a ver. Hasta que un día, hermana Jessie, una de sus hijas, me llama y me dice, pastor, mi papá acaba de morir, aquí estoy con él. Esa fue la última vez que hablé con el hermano Ramiro. Entonces, el apóstol, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma en esos momentos, en el verso 13 le dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, yo quiero que ustedes sepan que yo quiero ir, pero las circunstancias de la vida no me han permitido ir a ustedes. Porque, y aquí viene y les dice el apóstol, el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire qué cosa más importante. Hace 503 años, Martín Lutero, un monje católico muy estudioso de las Escrituras, estaba leyendo y escudriñando la epístola a los romanos. Y cuando llegó a este versículo 17, capítulo 1, el libro de los Romanos, en donde dice, mas el justo por la fe vivirá, eso cambió la historia del mundo. Porque en la Iglesia Católica siguen enseñando hasta el día de hoy que los hombres los seres humanos somos salvos por obra. Eso contradice a la Escritura, nadie es salvo por obra. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. La salvación es por gracia. Hay una doctrina completa de la salvación que se llama la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Y eso hay que entenderlo, hay que llevarlo a la práctica. Y aquí en la epístola a los Romanos el apóstol Pablo habla de eso. Mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vea usted en el evangelio cómo se revela la justicia de Dios para fe y con fe y para fe. El justo por la fe vivirá, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la ira de Dios, verso 18, la ira de Dios se revela. Vea usted qué importante es esto. Porque allá en el mundo piensan que Dios solo es amor. El único texto que el mundo se sabe es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Dios es amor. San Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es amor. No, y como un Dios de amor va a castigar. El infierno no existe. El lago de fuego no existe porque Dios es amor. Y vea lo que dice aquí la palabra. ¿Han leído Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y vea lo que dice este versículo, verso 18. Porque la ira de Dios, no está hablando del amor, está hablando de la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Ustedes creen que es una impiedad la que Donald Trump cometió al separar a las familias en la frontera?
¿Saben ustedes que hasta hace unas semanas atrás habían 545 niños, al menos es el número que se maneja públicamente, en manos del servicio de migración que no sabían en dónde están los padres? ¿Saben lo que hicieron? Le quitaron a los bebés de brazos, niños, no importaba la edad, a los padres, y a los niños los dejaron presos y a los padres los deportaron. Y ahora no saben quiénes son los padres. ¿Creen ustedes que eso es una impiedad? Es una impiedad, es una injusticia, es un pecado grave. Cerrarle las fronteras a todo mundo que me cae mal, eso es un pecado grave. Maltratar a las minorías, a los más débiles, eso es un pecado grave. ¿Saben? ¿Se acuerdan ustedes cómo comenzó la candidatura de Trump? México nos envía lo peor, ¿se acuerdan? Nos envía a los narcotraficantes, básicamente dijo. Nos envía a los violadores. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Eso es una injusticia. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es pecado, es injusticia. ¿Y en dónde queda el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios dice, ese es el ungido de Dios? Está a punto de comenzar. ¿Se acuerdan de Naasón, el líder de la luz del mundo? ¿Se acuerdan de él? Hace como un año y algo lo arrestaron. Le pusieron una fianza de $50 millones. ¿Se acuerdan de él? Mire, a ese hombre todos los años, los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo suben allá. Estaba hablando de Guadalajara hace un ratito, porque para ellos él es el Mesías. Él es el Mesías. Y el juez le puso $50 millones de fianza, porque al principio eran 25 millones y ya estaban reuniendo 25 millones para sacarlo. Imagínense ustedes, eso es injusticia. ¿Y sabe por qué está preso, acusado? Por violación a menores de edad. Leí una nota en donde tenían más de 1000 videos grabados de violaciones sexuales a menores de edad, siendo ayudado por otras 3 personas más. Uno de estos días, no sé cuándo, ya va a comenzar el juicio de él, todavía está preso. Todavía está preso. ¿Y por qué hacemos eso nosotros? Por ignorantes. Porque nos rehusamos muchas veces a aceptar la realidad. Despreciamos la verdad. El Señor Jesús le dijo a Pilato, yo soy la verdad y el camino y la vida. Pero si usted presta atención al mundo, la mayoría de gente desprecia a Jesús. Y al despreciar a Jesús, están despreciando la verdad. No quieren saber nada de Jesús. No quieren saber nada de la verdad. Pero con facilidad abrazan la mentira, con facilidad abrazan el engaño. Entonces, dice la palabra, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, a base de mentiras detienen la verdad. A base de mentiras detienen la verdad. Lastimosamente el pueblo, solamente porque alguien dice, en nombre de Dios. El 9 de febrero de este año, el actual presidente de El Salvador, acompañado del Ejército y la Policía Nacional de El Salvador, se fue a meter un día domingo a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Es un órgano de gobierno separado. Pero como iba armado hasta los dientes, con un montón de militares y de policías, se metió. Y se fue a sentar en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa. Y después cerró los ojos, se puso las manos. Después de unos momentos se levantó y se fue. Y cuando le preguntaron sobre lo que había hecho y sobre lo que no había hecho, porque él básicamente llegó a dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Saben cuál es la respuesta de él? Dice, Dios me dijo que tuviera paciencia. ¿Cómo le
va a decir Dios que tenga paciencia cuando usted está cometiendo un acto lleno de ignorancia? Para comenzar, no debería de hacer eso. Si sabe que está pisoteando lo que es conocido como el Estado de Derecho, Dios le va a decir que tenga paciencia antes de que cometa el error, no después que ha cometido el error. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué cometemos ese tipo de errores nosotros? Porque no nos tomamos el tiempo para aprender. El que quiera sabiduría, pídasela a Dios. No buscamos el tiempo para adquirir sabiduría. Entonces el apóstol está hablando de todas estas cosas y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Esto es palabra de Dios, pero la creación misma da testimonio de la presencia de Dios. Nadie tiene excusa. La gente dice, dime dónde está Dios para irlo a ver y voy a creer. Usted lo puede ver a través de la creación. Lo puede ver a través de los océanos, a través de las aves del cielo, a través de los animales del campo. Lo puede ver a través de sus hijos, su esposo, su esposa, a través de su propia vida. Si nosotros fuésemos humildes. Entonces la palabra del Señor dice que las cosas invisibles de Él son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos. Nosotros queremos creer que las cosas son solamente como yo las pienso, solamente como yo las creo, y por eso es que somos tan tercos. Por eso es que el ser humano es tan terco y por eso es que el ser humano termina matando. Por eso es que nación contra nación, reino contra reino. Y por eso es que usted mira, por eso es que dicen, ¿qué son las guerras? Las guerras son jóvenes muriendo y viejos tomando café. Esas son las guerras. Los viejos, un cafecito, echándose un vinito, una cervecita, ahí se están riendo, mientras los hipotes matándose unos con otros. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vea lo que está diciendo. El partido republicano le vendió el alma a la mentira. El partido demócrata también, hay muchas cosas ahí que están incorrectas. Y los hombres le han vendido el alma al diablo por el ansia de poder. Pero el pueblo de Dios no debe de hacer eso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros convertimos en ídolo todo. Convertimos en ídolo el dinero. Convertimos en ídolo el poder, convertimos en ídolo el trabajo, convertimos en ídolo a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, convertimos en ídolo todo lo que es de este mundo. Y el Señor dice que cada vez que hacemos eso estamos cambiando la verdad por la mentira y eso es un pecado de muerte, es peligroso. Por esto, es decir, porque somos tan idólatras. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia? ¿Y el hermano dónde está? ¿Y la hermana dónde está? Está trabajando, el ídolo del trabajo. El ídolo del vehículo, el ídolo del dinero, el ídolo de esto, el ídolo del otro. Todo es un ídolo. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Por esto, porque somos idólatras, Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. El que un hombre se acueste con otro hombre es vergonzoso. El que una mujer se acueste con otra mujer es vergonzoso. Eso es palabra de Dios. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ustedes saben que la comunidad homosexual no tiene en cuenta a Dios. No les importa, esto no les importa. De hecho, hay comunidades homosexuales que han ido y han fundado sus propias iglesias. Yo sé que aquí estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando, y aquí es donde a veces nos confundimos nosotros. Amén. Joe Biden no ha sido electo por los ciudadanos de este país para defender la Biblia o para defender las doctrinas bíblicas. Joe Biden ha sido electo como presidente de este país para defender los derechos humanos de todos los ciudadanos de este país, cualquiera sea su raza, su etnia, su condición económica o su condición sexual. Porque el Estado es para todos. Aquí en la iglesia no estamos hablando del Estado, estamos hablando del reino de Dios, y el reino de Dios es muy diferente a los estados laicos o a los estados humanos. ¿Me explico en lo que les estoy tratando de decir? Por lo tanto, a mí no debe de sorprenderme si Joe Biden está de acuerdo con el matrimonio homosexual. A usted debería de sorprenderle si yo, como predicador del evangelio, le digo que un hombre que se case con otro hombre está bien con Dios. ¿Me explico? Eso no es posible. Desde el evangelio del Señor es una abominación que un hombre se acueste con otro hombre, que una mujer se acueste con otra mujer. Pero desde el Estado laico, eso es otro tema. Eso es otro tema. Y nosotros no somos llamados a condenarlo. Somos llamados a tener misericordia, porque el pecado de la homosexualidad no es el único pecado que existe. Cuando yo me pongo a señalar a un homosexual, ahí estoy pecando también porque lo estoy juzgando y yo no soy juez. Cuando yo miento, estoy cometiendo pecado. Cuando tengo pensamientos pecaminosos, estoy cometiendo pecado. Cuando no soy solidario, estoy cometiendo pecado. Cuando no vengo a la iglesia, estoy cometiendo pecado. Cuando no oro, cuando no estudio, cuando no ayuno, cuando no practico el amor, cuando no practico la misericordia, la gracia, el don de Dios, todo eso es pecado. No solamente el tema de la homosexualidad es pecado. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces, y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, ¿les ha gustado leer la Biblia? Vea lo que dice aquí. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el capítulo 1 de la epístola a los romanos. Ese es el capítulo 1. Ahora, voy a cerrar con esto. ¿Está Dios en contra de la homosexualidad? ¿Está Dios en contra de la mentira? ¿En contra del desamor? ¿En contra del odio? ¿En contra de la corrupción? ¿En contra del adulterio? ¿En contra de la fornicación? Sí, ¿verdad? Sí. Es decir, no está en contra solo de una cosa, está en contra de todas estas cosas.
Está en contra de todos los deseos carnales del ser humano. Está en contra de todo eso. Amén. Está en contra de la pedofilia. Está en contra de la violación de padres a sus hijos. Está en contra de la desobediencia de los hijos a los padres. Está en contra de la rebeldía. Está en contra de todas esas cosas. Ahora, si vamos a hablar de un tema específico, porque lo hemos tocado en el capítulo 1 de Romanos que hemos leído. Y específicamente cuando habla de que el varón se echa con el varón. Eso es abominación al Señor. Y va más allá del acto sexual, es importante entender esto. Va más allá del acto sexual. Porque lo que sucede es que el ser humano cambia lo natural de Dios por cosas que son contra naturaleza. Entonces, en el libro de Génesis, la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. No dice varón y varón los creó, y no dice hembra y hembra los creó, dice varón y hembra. Es decir, eso es lo natural de Dios. Entonces, lo que Dios desea es varón y hembra, porque necesita el varón y necesita la hembra para que hayan más generaciones, para sacar a un pueblo para su gloria y alabanza. Cuando hay varón, varón, no hay generación. Cuando hay mujer, mujer, no hay generación. Entonces, cuando un varón se junta con un varón, está rompiendo con lo natural. Cuando una mujer se junta con otra mujer, está rompiendo con lo natural. Y eso quebranta o rompe la ley natural de Dios. You understand? Entonces va en contra de la naturaleza. Pero no solamente aplica a las personas homosexuales. Por ejemplo, en el tema de la agricultura. En el tema de la agricultura, las grandes corporaciones como Monsanto han creado una semilla que ahora ellos le llaman semilla mejorada, imagínese usted. Pero es una semilla contra naturaleza, porque es una semilla que usted la siembra y ya no le produce más semilla. Solo le da ese fruto, porque es una semilla, por decirlo así, homosexual. ¿Me explico? Entonces ellos le ponen semilla mejorada, pero es una semilla contra naturaleza. Ya en cada semilla el Señor ha dejado el DNN para que vuelva a nacer la siguiente generación de esa semilla. Entonces, cada vez que nosotros rompemos lo natural de Dios por lo que es contra lo natural de Dios, estamos causando o siendo artífices de abominación al Señor. No solamente en el tema de la homosexualidad, sino en todos los otros temas, en todas las áreas de la vida. Amén. Por ejemplo, hay un orden para la familia. ¿Y cuál es el orden para la familia? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer y la mujer es la cabeza de los hijos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos quieren ser la cabeza del hogar? Están haciendo lo mismo que hacen dos varones o dos mujeres. ¿Qué pasa cuando la mujer quiere ser la cabeza del hogar? Están haciendo lo mismo, es contra naturaleza de Dios. You understand? Ahora, ¿por qué fallamos? Porque no estudiamos, porque no leemos, porque no dedicamos el tiempo para aprender. Entonces, si está bien con ustedes, vamos a seguir la otra semana. En el nombre del Señor. Invitamos a nuestras hermanas que regresen desde Minnesota para estar con nosotros. Amén. Regálenme un aplauso para nuestra preciosa gente que ha estado con nosotros. Que el Señor me los bendiga. Paz y bien a todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. Amén. Y a su nombre. Gloria. Enjoy having you here, Brother Gregory.